Alianzas ocultas, gobiernos y entidades extradimensionales. Aunque suene a ciencia ficción, múltiples testigos de alto nivel han denunciado pactos secretos entre gobiernos y razas no humanas. Estos acuerdos habrían comenzado oficialmente en el siglo XX, pero sus raíces podrían remontarse a civilizaciones mucho más antiguas. Desde las sombras, ciertas razas extradimensionales o no humanas habrían ofrecido tecnología y conocimiento a cambio de algo mucho más valioso: acceso al cuerpo y a la conciencia humana. Se cree que estos pactos no fueron firmados con la aprobación de la humanidad en general, sino entre élites militares, políticas y tecnológicas que operan en niveles de secreto extremo. Caso 1. El Tratado de Greada y la reunión con Eisenhower. En 1954, el entonces presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, habría tenido un encuentro secreto en la base aérea de Holman con dos delegaciones de entidades no humanas. Los nórdicos, de apariencia humana, ligados supuestamente a los pleiadianos, quienes ofrecieron guía espiritual y desarme nuclear, pero sin entregar tecnología militar. Y por otro lado, con los grises de Zeta Reticuli, quienes ofrecieron tecnología avanzada a cambio de permiso para realizar estudios genéticos en seres humanos. Eisenhower habría rechazado a los nórdicos por su baja rentabilidad estratégica y aceptó el pacto con los grises, dando origen al supuesto Tratado de Greada. Este acuerdo habría permitido, número 1, el intercambio de tecnología por abducciones controladas. Número 2, la instalación de bases subterráneas conjuntas. Número 3, el silencio mediático y total negación oficial del fenómeno. Y claro, con el paso del tiempo, los grises incumplieron el pacto, realizando abducciones masivas, creando híbridos sin consentimiento y manipulando mentalmente a los contactados. Esto desató una crisis interna en los niveles ocultos del poder. Caso 2. Philip Schneider y las guerras subterráneas. Philip Schneider, ingeniero geológico y militar, participó en la construcción de bases profundas como la base Dulce en Nuevo México. En 1979, durante una excavación, su equipo se topó con una colonia de grises. El encuentro se derivó en un tiroteo brutal entre humanos y entidades. Phil sobrevivió con graves quemaduras por un arma de energía dirigida. Después comenzó a revelar públicamente que hay más de 120 bases subterráneas en Estados Unidos, muchas compartidas con razas no humanas. También que los grises no son nada benévolos y que sus experimentos buscan manipular la genética humana, y que hay conflictos internos entre militares y estas entidades en el subsuelo. Fue encontrado muerto Phil Schneider en 1996 en condiciones bastante sospechosas, con fuertes indicios de encubrimiento. Caso 3. William Cooper y el control desde las sombras. William Cooper, ex oficial de inteligencia naval, tuvo acceso a documentos clasificados sobre el fenómeno extraterrestre. En su libro Behold a Pale House, expuso la existencia del grupo Majestic 12, encargado de gestionar el contacto extraterrestre, que el gobierno firmó acuerdos secretos con los grises, instalando bases como Dulce y S4, que hay un plan para una futura religión global impuesta desde una falsa aparición alienígena, lo que se vincularía con el proyecto Blue Beam. Cooper fue asesinado en 2001 tras años de amenazas y de vigilancia. Su legado sigue siendo una piedra angular en la historia del contacto oculto. Estas alianzas no se limitan a gobiernos. Corporaciones multinacionales, sectas, cárteles de tecnología y redes secretas también están implicadas. En muchos casos, el verdadero poder no se encuentra en los presidentes visibles, sino en una estructura de control profundo que opera a espaldas de la humanidad. Entidades, religiones y manipulación de la fe humana. Desde tiempos antiguos, muchas de las figuras sagradas que hoy se veneran podrían no haber sido dioses en el sentido espiritual, sino seres no humanos con tecnología avanzada que se presentaron como deidades para dominar a culturas enteras. En tabletas sumerias, en textos egipcios, el Antiguo Testamento o códices mesoamericanos abundan los relatos de dioses que bajaban del cielo, exigían sacrificios, imponían jerarquías y daban órdenes a reyes. Estos dioses podrían haber sido entidades extradimensionales que se alimentaban del culto, del miedo, de la sangre y de la obediencia. Religiones como sistemas de control energético. Diversos contactados y estudios
estudiosos afirman que ciertas razas regresivas, como los arcontes, reptilianos o ciertos grises, no solo buscan ADN o experimentación genética, sino algo mucho más sutil: la energía emocional humana. La fe ciega, el temor al castigo divino, la culpa constante y la sumisión total generan un tipo de vibración emocional que estas entidades pueden absorber como alimento energético. Estas razas, imposibilitadas de crear por sí mismas, habrían manipulado a líderes humanos para fundar religiones jerárquicas con textos modificados, imágenes aterradoras y figuras de autoridad incuestionables. Incluso ciertos milagros, apariciones o visiones religiosas podrían haber sido proyecciones holográficas, interferencias mentales o contacto directo con entidades que se hicieron pasar por vírgenes, ángeles, santos e incluso por dioses. Sectas y cultos que siguen recibiendo inspiración no humana. En la historia reciente, varios cultos y sectas han declarado tener contacto directo con entidades de otros mundos. Algunos han construido templos, otros han inducido suicidios colectivos. En estos casos, el patrón se repite. Una entidad o voz dicta órdenes a un líder. Se exige obediencia ciega, aislamiento del mundo y sacrificios emocionales o físicos. Se generan rituales o códigos de conducta que drenan la energía vital de los miembros. Y estas prácticas no siempre provienen de lo divino, sino de razas que se disfrazan de luz, de sabiduría o de amor incondicional, pero cuya agenda real es la posesión energética. El papel de los textos sagrados, mensajes originales y distorsiones. Muchos textos sagrados contienen claves cósmicas y verdaderos códigos de sabiduría. Sin embargo, han sido editados y reinterpretados por intereses humanos y no humanos durante siglos. Es posible que los mensajes originales de Cristo, de Buda, de Quetzalcóatl o de Krishna hayan sido auténticos recordatorios del poder interior humano, del camino hacia una conciencia más elevada y del regreso a nuestra conexión estelar. Pero con el tiempo, sus palabras han sido distorsionadas, convertidas en dogmas, en castigos, en infiernos, en normas y en estructuras de poder. Detrás de algunas de estas distorsiones puede haber habido influencias directas de entidades regresivas, interesadas en convertir la espiritualidad en un sistema de control colectivo disfrazado de supuesta salvación. Es importante recordar que no necesitamos seguir las doctrinas de nadie. Todos los grandes maestros o seres ascendidos, si es que realmente existieron como se cuenta, no fueron más que seres con la misma chispa humana y espiritual que todos nosotros. Tal vez vinieron a dejar un patrón de vida, como un ejemplo, pero no para ser adorados, sino para que reconociéramos en nosotros mismos ese potencial. La historia, además, ha sido manipulada una y otra vez por los controladores del relato y no podemos tomarla como verdad absoluta. Nadie va a venir a rescatarnos. Ese es uno de los mayores engaños, esperar a un salvador externo. El trabajo es único y personal. Cada uno debe activar su conciencia, tomar control de su energía y vivir los valores humanos universales: la empatía, la claridad, la responsabilidad, la integridad, entre otras. La salida de esta rueda de encarnaciones, el fin del ciclo de manipulación, no es masivo ni automático, es individual. Se abre a través de la lucidez, del amor consciente y de nuestros propios actos. Cuando rezar es entregar energía y cuando no. No todo rezo, oración o devoción es dañina. Lo que marca la diferencia es desde dónde se hace. Si se reza desde el miedo, desde la culpa o desde la desesperación, se abre una puerta vulnerable. Si se reza desde la conciencia, desde la gratitud o del amor verdadero, se eleva la vibración y se fortalece el campo energético. Las entidades regresivas no pueden acceder a nosotros si estamos en sintonía con nuestra fuente interna, con nuestro ser superior. Por eso intentan desesperadamente mantenernos dependientes de figuras externas, separándonos de nuestro propio poder interior. El túnel y la elección del espíritu. Pocos, muy pocos se atreven a cuestionarlo, pero muchas doctrinas espirituales y religiosas parecen preparar al ser humano no para su liberación, sino
para su reencarcelamiento. Al morir, el espíritu atraviesa planos sutiles, donde las creencias que albergó en vida cobran forma. Allí, según testimonios de regresiones y experiencias cercanas a la muerte, entidades con apariencia de seres queridos, de guías o de figuras religiosas pueden aparecer para recibir, entre comillas, al alma, pero no todo lo que brilla es luz. Estas apariciones pueden ser proyecciones holográficas manipuladas por inteligencias extradimensionales que se aprovechan de la fe, del karma, del pecado o de la culpa para convencer al alma de volver a encarnar. ¿Te falta aprender? Te pueden decir, no has pagado tu deuda. Otra frase, tienes una misión que cumplir. Otra frase más. Son frases comunes en este teatro de reencarnación, pero lo cierto es que nadie tiene autoridad sobre tu espíritu salvo tú mismo. El ciclo eterno de reencarnación no es necesariamente evolución. Puede ser una prisión sofisticada, un sistema de reciclado energético donde el espíritu se separa de su memoria y se mantiene atrapado por elección inducida. La verdadera salida no está en seguir creyendo, está en despertar, en recordar y en retomar el control de nuestra conciencia aquí y ahora. Al morir, debes elegir abrir tu propio portal y retirarte sin culpas, sin miedos y regresando así a tu fuente original, a tu verdadera familia cósmica. No vayas hacia el túnel, no hagas caso a las voces que te van a querer convencer. No hay nada más poderoso que tú en esta situación. Te dejo esta reflexión. La espiritualidad auténtica no necesita intermediarios, no está en templos, rituales impuestos ni en jerarquías piramidales. Está en el silencio, en la intuición, en la conexión directa con el cosmos. La verdadera fe no se impone, se recuerda. Las entidades que manipulan la fe no buscan que despertemos, porque saben que si lo hacemos, ellas ya no van a tener poder sobre nosotros. ¿Qué estaríamos dispuestos a ceder a cambio de poder? ¿Y que ya hemos entregado sin saberlo? En el próximo video nos vamos a adentrar en el rol de las corporaciones como los nuevos templos del control no humano.